en Mateo capítulo 28. Vamos a leer del verso 1. Alabado sea el Señor. Hasta el verso 6. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegado removió la piedra y se sentó sobre ella. Lo vamos a dejar hasta ahí. Levante su mano al cielo. Parece ser que el día sábado hay como una especie de sombrío, como de dolor, de tristeza, de pesar, al saber de que Jesús había sido muerto. Y créame, amados, que aunque Él había dicho que iba a resucitar al tercer día, había muchos corazones, muchos de ellos incrédulos, otros corazones pues que creían, pero no obstante, aunque creía, había dolor en su corazón. Muchas personas, ¿verdad? Pues pensarían quién sería el que tuviera esa valentía, ese valor de poder pedir el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando usted va al Evangelio de Juan y en sus capítulos 19, verso 38 en adelante, usted ve, amados, que Dios tenía a personas que le amaban. Habían sido tocadas, habían sido sus corazones, sus vidas habían sido cambiadas por aquel mensaje que transmitía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice la palabra que después de todo esto, de lo que pasó, amén, dice que un hombre llamado José de Arimatea, amén, y dice la Biblia que era un discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Habrán discípulos secretos hoy día? ¿Hay discípulos secretos? Cuando hablamos de discípulos o discípulas secretas, estamos hablando de personas que por su prestigio, de su alta sociedad, o por su devoción a alguna religión que no la quieren soltar, pero no obstante aman a Jesús. Y José de Arimatea pues era un hombre importante, era un hombre rico, era un hombre pudiente, era un hombre que tenía chavo, pero se convirtió en un discípulo secreto de Jesús. Y este hombre, dice la Biblia, que tuvo el valor, porque hay que tener valor. Hay que tener, Dios tenía todo preparado, como Dios tiene todo preparado. Y Dios tiene hombres preparados para ser de bendición. ¿Sabe por qué muchas veces la bendición no llega? Porque nosotros dudamos de nuestro Dios. Y Dios tenía a José de Arimatea, lo estaba preparando para que se cumpliese la palabra. Porque todo lo sucedido en la persona de Jesús ya estaba escrito en la palabra de Dios. Dice la Biblia que este hombre fue a donde Pilato para que le hiciera el favor, le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Dice que vino entonces y se llevó el cuerpo de Jesús.
Entonces no solamente José de Arimatea, Dios lo había impactado en su vida, sino también a un hombre llamado Nicodemo. Estoy en el verso 39. También Nicodemo, el que antes se había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra. Aleluya. También tenía chavo, porque ese perfume era de gran valor. Amén. Y no solamente de mirra y de óleos, como aceites, dice básicamente como 100 libras. Mira para allá. Porque cuando tú y yo, escúcheme, amado, estamos agradecidos de Dios, no escatimamos lo que podemos dar para la obra y la honra de nuestro Señor. Y estoy hablándole a hombres y a mujeres de fe, que cuando es para Dios y meten la mano en el bolsillo y viene uno y a 100, no le dicen al diablo te reprendo. No el mensaje. Porque hay agradecimiento. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Acaso nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo necesitaría? Bajo ningún momento. Solamente era un acto de agradecimiento. Y darle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo una sepultura digna de un Rey de Reyes y de un Señor de Señores. Vuelvo y repito, para que la Escritura, ay Padre, yo siento a Dios, se cumpliese. Tomaron el cuerpo. Amén. Y dice la Biblia en el 41 que donde había sido crucificado, en ese lugar había un huerto, bien cerca, un huerto. Eso no necesitaba nada, pero tenía que cumplirse lo que Dios había estipulado, porque Dios no deja a nadie en vergüenza. Jesucristo murió, aleluya, pero Dios no lo dejó en vergüenza. Cristo Jesús. Ay, mi Dios amado. Ahí estaba el huerto cerquita. No había que afanarse tanto, no había que agitarse tanto. Ahí Dios lo había preparado porque José de Arimatea era un hombre rico. Había pagado muchos chelitos para que labraran bien una sepultura. La vieran muy bien chula, brand new, caché, bonita. Porque había que darle una sepultura digna de un rey. Digna de un ministro. Es triste, amado, cuando un ministro parte con el Señor, aleluya, y en la funeral no le cantan ni las azucenas, alaba. Cuando yo me muera me van a traer hasta mariachi, pero ustedes no van a llorar, ustedes van a tocar trompeta. Y dice la Biblia que allí fue, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús en ese lugar. Llegó el domingo. Ustedes saben que los gobernantes habían sepultado, habían permitido que sepultaran a Jesús. Pero había rumores, ¿verdad que sí? Que se escuchaban de que Jesús había predicado. No tengo el dato, pero mandó más de un soldado a que resguardara la tumba. Y no solamente eso, sino que le pusiesen una gran piedra. Y no solamente eso, sino que no solamente pusiesen la piedra, sino que la sellaran. Y cuando hablamos de sello, había que hacer una mezcla, había que hacer algo, mandar un albañil y sellarla. Por si las moscas. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, qué insensatez. Sí.
Y no solamente eso, sino que le pusiesen una gran piedra. ¿Verdad que sí? Estoy hablando escrituralmente. Y no solamente eso, sino que no solamente pusiesen la piedra, sino que la sellaran. Y cuando hablamos de sello, había que hacer una mezcla, había que hacer algo, mandar un albañil y sellarla. Por si las moscas. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, qué insensatez el no entender que cómo tú puedes tratar de retener al dador de la vida. A su nombre. Pero había unas mujeres agradecidas como María Magdalena y otras Marías, dice la Biblia. Dice que pasando el día del reposo, al amanecer del primer día de semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bendito Dios. Temprano. En otros pasajes de la Biblia dice que estas mujeres iban con especies aromáticas, amén, para seguir preservando el cuerpo. Recuérdense que antes sepultaban a la gente y no la sepultan como ahora, que usted cree que están velando a Julano y lo que hay es un cascarón nada más, todo está afuera. Pero recuérdense que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y esa fue la causa del por qué le pusieron guardia, lo sellaron y todo. Pero estas mujeres valientes, ¿cuántas mujeres valientes hay? A su nombre. Es que las mujeres son especiales, amado. No se me pongan celosos los caballeros ahora. Y en momentos difíciles ustedes ven que son las mujeres las primeras que se mueven, mientras que los hombres están temblando. Alaba. Aunque le dicen a las dos piernas, ¿para qué te quiero? Hay mujeres valientes, hay mujeres que tienen sus faldas bien puestas. Se levantan y van al sepulcro, a donde estaba el dador de la vida, al que había perdonado los pecados de aquella mujer, María Magdalena, agradecida del Señor. De repente habían cogido en serio, o tal vez dudaban de lo que Jesús había dicho. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Y cuando la Biblia habla de un gran terremoto, hermano, hubo un terremoto. El terremoto no era para que se abriera la tumba. Entiéndase esto. El terremoto no era para que el dador de la vida se levantara de entre los muertos. El terremoto era una demostración del poder de Dios y era la evidencia de que Dios había enviado a un ángel. ¡Aleluya! Aunque él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios nunca lo dejó, siempre tuvo el cuidado. Pero como hombre tuvo que exclamar así, porque en ese momento el pecado tuyo y mío estaba siendo depositado sobre Jesús. Y cuando Dios vio a su Hijo llevando ese pecado, la santidad de Dios, amén, frente al pecado, él sintió Jesús, que el Padre lo había abandonado. Pero Dios estaba al pendiente de él. En el monte, allá en el monte de Getsemaní. ¿Lo dije bien? Aleluya. Estoy aprendiendo. Oraba al Padre. Y le dijo, pasa de mí esta copa, no como yo quiera, más como tú lo quieras. Y dice la Biblia que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y dice la Biblia que ángeles vinieron y que y le servían, lo fortalecían. Es que Dios nunca lo dejó solo. Como persona no lo dejó solo, porque Jesús no quería usar su atributo divino. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegó ¿a qué? ¿A qué llegó este ángel? Llegando, removió ¿qué? La piedra, y no solamente la removió,
movió, sino dice la Biblia que el ángel se sentó encima de ella o sobre ella. Como quien dice, qué sudor. Déjame descansar un ratito. Y ahí el ángel pastor se sentó. Mientras estas mujeres van caminando con aquello en su mente, ¿quién me va a remover? ¿Quién me va a remover la piedra? Sorpresa, la piedra estaba porque Jesucristo no se quedó en la tumba. Él se levantó para darte victoria a ti. ¿Y por qué nosotros andamos con el ñe? Que si no conocemos al Dios, el dador de la vida. No estoy hablando como mexicano. Y el milagro ya estaba hecho. Dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve y de miedo, aleluya, de miedo los que estaban en guardia, aleluya, dice la Biblia que temblaron y se quedaron como muertos. El ángel descendió para que la María entrara y fueran testigos oculares de que Jesús no estaba más allí. Ay, poder de Jesús. Dice la Biblia que más el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, no tengas miedo. Vosotros, porque yo sé, ese ángel sabía, cuando Dios lo mandó para abajo, le dio directrices y le dice: ve para abajo, yo quiero que tú les abras el camino a estas mujeres que van, aleluya, mueve la piedra para que ellas sean testigos de que mi hijo ha sido levantado. Estas mujeres, el mensaje les dijo: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús. Y dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces les da directrices y les dice: y pronto, y a decir a sus discípulos, los discípulos ¿dónde estaban? Y le da a que vaya y le diga a los discípulos que Jesús los va a encontrar más adelante en Galilea y que ahí se van a ver. Que llegaron y le dieron la noticia. No le creían. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan, el discípulo amado, corrieron. Pero ¿qué pasa? Que hubo uno que corría más y este era Juan, el discípulo amado. Aunque Pedro salió primero, pero Juan llegó al sepulcro primero. Parece que era delgadito como yo. Aleluya. Y dice la Biblia que llegaron. Y entonces Juan salió cuando Pedro viene con la lengua de corbata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está allí. Dice que entonces ellas salieron del sepulcro con temor, pero con gran gozo. ¿Por qué el gozo? Porque ya Jesús no estaba ahí. Aunque iban con miedo a dar las buenas nuevas, pero llevaban gozo, amado. Mira, no importa que si andas con miedo, andas con temor, llámele como le llaman, pero anda en este caminar gozoso. ¿Sabe por qué, amado? Porque la Biblia dice que cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que usted está viendo, hermano, el amor de Dios. Dice que usted y yo, que nos regocijemos, porque vuestra redención. Entonces la resurrección de Cristo es un evento muy central en la fe del creyente, amado. Gloria a Dios. Hermano, si Jesús no se hubiese levantado entre los muertos, usted no estuviera aquí, ni mucho menos tuviera la esperanza de que Cristo viene por ti y por mí. ¡Aleluya! Es lo central en la fe del creyente. La resurrección de Cristo Jesús
es importante por muchas razones, amados. Testifica del inmenso poder de Dios. Jesucristo en su resurrección es también importante porque pone en validez lo que Jesús afirmó ser, y él había afirmado ser el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, para alabanza de su gloria, para testiguar, donde habían testigos oculares que habían podido observar la resurrección de Cristo, porque se les apareció a estas mujeres, se les apareció a los 11, se les apareció a 2 discípulos secretos que iban camino a Emaús, que pensaban que iban solos, y que había un forastero que se acercó a escuchar su conversación y le dijo: ¿qué conversaciones son estas? Aquellos 2 hombres le dijeron: ¿acaso es el único hombre que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Le dice Jesús: ¿qué cosa? Le dice que de aquel hombre justo. Y dice la Biblia que Jesús empezó a hablarle de las Escrituras. Y cuando ya llegaron al lugar de sus hogares, aleluya, dice que ellos le dijeron: quédate con nosotros, que ya es tarde. Y dice la Biblia que Jesús aceptó. Pero a esta altura ellos no se habían dado cuenta que el que había caminado con ellos era Jesucristo, que había resucitado. Y dice la Biblia que cuando ya era la hora de la cena, de comer, aleluya, y dieron gracias, dice la Biblia que Jesús hizo algo: partió el pan. Cuando aquellos discípulos estaban observando, y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando el pan fue roto, partido, los ojos de aquellos hombres fue abierta. ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto del pan? Era la forma tan peculiar la que la rompía Jesús. Cuando él vio que se dio cuenta cómo lo partió, dijeron: este es Jesús. Y dice la Biblia que Jesús siguió su camino, y ellos se quedaron, pero se quedaron gozosos, se quedaron satisfechos. Aleluya, gloria a Dios. Y se decía el uno al otro: ¿acaso, óyeme tú no sentías algo en tu corazón cuando él nos hablaba, nos relataba la palabra? Se dieron de cuenta que aquel forastero era Jesús, que se había levantado entre los muertos. Un motivo de alegría, un motivo de regocijo, porque se ha levantado de entre los muertos. Posteriormente se les presentó a sus apóstoles, y ahí no estaba Tomás, y decía: mira, Jesús estuvo aquí, y eso y lo otro. Sí, dice: pero si yo no pongo, yo no lo veo, yo no palpo. Aleluya. Cuando de repente aparece Jesús, ven, y le dice: ven, y sé creyente. Le dice: sé creyente. Le dice: mete tus manos ahí. Y dice la Biblia que aquel hombre cayó y adoró. Aleluya. Y dijo: Señor y Dios mío. Y todavía decimos: ay, que Jesús no era Dios. ¿Quién te ha dicho que esa es mentira del diablo? Aleluya. Si estas mujeres de la Biblia dice que cayeron de rodillas, le abrazaron, aleluya, y él aceptaba la adoración porque era Dios. Pero más adelante se les apareció en la playa. ¿A quién? Al que había negado. ¿Quién negó a Jesús? Pedro. Y les preparó unos pescaditos, los invitó a comer, y después que hayan comido, le dice: Pedro, ¿tú me amas? El Señor te dice: tú me amas. Y si tú amas al Señor, ¿por qué todavía estás crucificando a Jesús y nunca lo sacas de la tumba? Si Él vive. Nosotros lo que hacemos es una conmemoración, amado, para exaltar la grandeza, el poder, su majestad. Aleluya. Porque nosotros creemos en un Cristo resucitado que se sentó a la diestra del Padre. Y le dice a Pedro: ¿me amas? Señor, yo te amo.
apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Tercera vez le dice, Pedro, ¿tú me amas? Si tú todo lo sabes, Señor. Aleluya. Pastorea mis ovejas. La resurrección de Jesús es sinónimo de victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? La victoria de la resurrección de Jesús es un evento central en la fe, y vuelvo, repito, de cada creyente. Y es símbolo, la resurrección de Cristo es símbolo de la derrota y de la muerte. La derrota de la muerte. Y también es símbolo de la redención de toda la raza humana. Y también la promesa de la vida eterna. Una vida eterna que usted y yo estamos disfrutando. Ya estoy terminando, ya me están viendo serio. Alaba que Él vive. Ya estoy empezando, aleluya. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese levantado de entre los muertos? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 15, verso 13. Dice la Biblia. Entonces dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy frito. En vano sería nuestra predicación y vana también sería nuestra fe. Porque no tendría fundamento, no tendría valor. Pero Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y dice el apóstol Pablo, y seríamos hallados falsos, testigos de Dios. Así que para que tú seas testigo de Jehová, hay que creer en la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y en cierto momento lo estaban atacando. Aleluya. Y dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante que nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las vacas de Cristo. Hermano, la cosa se va a arreciar. Si usted cree que las cosas se van a poner buenas, estoy aquí en la tierra, aquí. Si usted cree que las cosas se van a poner buenas, se ponchó, mi hermano. Pero hay una esperanza viva que un día Cristo viene por nosotros. Aleluya. Y cuando el enemigo crea que ya nos tiene en sus manos, Jesús nos va a levantar con gran poder y gloria. Aleluya. Aparte de que el mensaje sería en vano, nuestra fe sería en vano, también dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestro pecado. Pero ya nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Cristo, gracias a que Él se levantó de los muertos. Todavía usted y yo estuviéramos sumergidos en nuestros pecados, no había redención, no había justificación, no hubiese santificación, no hubiese ministerio, no había apóstoles, no hubieran esto, no hubiera el otro, no hubieran dones, no habían cuántas cosas Dios nos ha prometido como herramienta para el crecimiento de la iglesia. Estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, pero gloria a Dios. Aleluya. Que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces también los que durmieron, es decir, los que habían muerto en Cristo Jesús, no tuvieran esperanza. Más ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque si
como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos seremos ¿qué? Vivificados. ¿Y qué significa eso? Que seríamos ¿qué? Cambiados, transformados. Y para ir al cielo en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, tenemos que, aleluya, esto mortal que se halla en inmortalidad y esto incorruptible de incorruptibilidad. Dice, con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, como usted y yo, si Cristo viene hoy, yo dejo mi Biblia porque yo no la necesito. Y si alguien quiere quedarse con mi Labán, que lo coja. Pero mi cuerpo va a ser transformado y llevado al cielo. Y no voy a beber. La Biblia, y me promete la Biblia, y dice que me aliente en estas cosas, y dice que Él nos recibirá en el aire y estaremos con Él, como dijo el americano, forever. El apóstol Pablo en el capítulo 15, verso 55, dice: aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Y cuando dice dormiremos, quiere decir muertos. Pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo dice que es un misterio, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará, ¿qué? Trompeta. La trompeta. ¿Y quiénes lo van a escuchar? Todo el mundo. ¿Qué pasó, mi hermano? Todo el mundo escuchará esa trompeta. Solamente los que son lavados con la sangre preciosa de Jesús escucharán esa trompeta. Porque Dios la va a tocar. Aleluya. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En tiempos de inestabilidad en el mundo, donde las crisis, las enfermedades, la inflación, el entretenimiento, las guerras y un sinnúmero de acontecimientos, la Iglesia Pentecostal Casa de Dios sigue predicando la palabra de Dios, sabiendo y proclamando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, uniéndonos al esfuerzo de muchos mensajeros de Dios, que predican por el mundo entero y pidiendo al Todopoderoso Dios para que la palabra fluya y cambie y transforme. Estamos localizados en el condado del Bronx, New York, 823 Fale Street, Area Code 10474, apelando a vuestras oraciones y colaboración.
Nuestros servicios: martes, servicio de oración hora 8 de la noche, viernes, servicio de damas y caballeros hora 8 de la noche, domingo, escuela bíblica hora 2 de la tarde, y nuestro servicio evangelístico hora 4 de la tarde, con transmisión en vivo a través de Facebook, a través de la página Ministerio Regalo de Dios. Toda la congregación les invita.